Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Aló, me escuchas? ¿Aló? Francisco, ¿me escuchas? Ah, ¿Aló? ¿Aló? Ya. Lo bueno es que me escuches. Francisco, ¿viste con quién te iba a tocar hacer el informe? Ah, ya, ok, bueno. Vamos a esperar a que lleguen tus demás colegas. ¿Están en clase tus demás colegas? ¿O están? Hola Hola, Javiera, ¿cómo profe. estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Profe, Eh, quería comentarle que María Fernanda se va a demorar como unos 5 minutitos más porque está ayudando ah, algo, ¿Porque está qué? le está ayudando algo a la hermana chica. Ya, sí, sí, no hay problema. Que avisen, no hay problema. Y María, disculpa, Javiera, ¿viste con quién te iba a tocar? ¿O con quién te iba a tocar hacer los informes? Sí, sí, ya lo vi. Qué bueno. Hola Cristian, ¿cómo estás? hola, profe, ¿bien y usted? Bien, bien. Aquí vamos a esperar un poquito a su compañera. ¿Ya? Sí, profe. Y chicos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo ven el curso? Hasta el momento, ¿qué les parece? Difícil, más o ¿En, menos. en el laboratorio o en cátedra, En profesor? general, el curso. Porque en el laboratorio tuvimos la presentación solamente. Eh, por mi parte, igual cátedra se me ha complicado un poco, pero igual teniendo como en repaso en general, he ido igual logrando ciertas cosas. Chicos, a todo esto, yo me di cuenta que la entrega del Y en primer verdad lo mismo con el informe. laboratorio, o sea, Ah, termina, Cristian, termina de hablar. no, profe, no, no, sí, era eso, profe. Yo me di cuenta que la entrega del primer informe chocaba con la primera prueba de cátedra. ¿Por qué? ¿Alguien, ustedes no se dieron cuenta? Chicos y chicas. No, profe, es que lo que pasa es que el profe de la cátedra nos avisó después. Y creo, o por lo menos yo no me percaté de que también era la fecha.
Lo que pasa es que la prueba la íbamos a tener en verdad esta semana, ¿Ya? pero como viene esto lo de la semana del receso, o sea, Ujú. los días, entonces por eso se cambió. De hecho, varias pruebas las tenemos la próxima semana. Entonces, no es el único caso. Chicos, cuando pase esas cosas, eh, yo me di cuenta porque quería cambiar. Como me surgió un trámite que hacer a las 6, eh, que es impostergable. Hubo el cambio de horario por este día. Pero cuando pasan ese tipo de situaciones, cuando choque al mismo horario la prueba de cátedra con informe de laboratorio, me lo tienen que comunicar. Porque si no, ustedes sinceramente hubieran sido capaces de hacer el primer informe y estudiar para la primera prueba el mismo día. No, profe. Sinceramente yo tampoco, porque igual tenemos más ramos y como dijo Cristian, como que todas las pruebas nos pusieron para la otra semana. Miren, yo soy estricto. Yo doy una posibilidad para llegar a acuerdo, pero una posibilidad de llegar a acuerdo por cada vez que yo realice una actividad. Nosotros podemos llegar a un acuerdo, pero se tienen que comprometer. Por ejemplo, si ustedes llegan diciéndome, profe, ¿podemos cambiar la fecha de entrega? Sí, pero ¿cuándo? Pero usted tiene que venir de ustedes. O ustedes van a comentar eso conmigo hoy, de cambiar la fecha de entrega, porque en el mismo día de la fecha de entrega no vale. Esto yo lo hago para que ustedes también tomen iniciativa, no solamente sea conmigo, sino de repente con otro profesor también puedan tener ese mismo problema que le van a decir, profe, cambie la prueba, pero el día de ustedes tienen que conversar un poquito más. Y ustedes, por ejemplo, ¿qué día ustedes creen que me podrían entregar el informe? ¿O lo dejamos el mismo lunes que corresponde? Javier, Cristian, Francisco. Si nos pudiera dar unos par de días más, se lo agradecería mucho. Y Sí, yo pero igual lo prefería porque yo de hecho el mismo lunes aparte del prueba en otro ramo, así que podemos mi parte un poco atorado. ujú. ¿Y tú, Cristian? Como dijo Javiera, igual sería, Ujú. si nos puede dar la posibilidad de aplazar eso un par de días, sería genial. Más que nada porque también estamos como colapsados con los otros ramos. Y Sí, bueno, tampoco es que tengamos un solo informe. De hecho, igual tenemos que hacer otro trabajo sí, por nuestra propia área. Y bueno, y también es su propia área. me refiero en la parte de la carrera como registro Ah, químico. ya. Hola, María Fernanda. Buenas tardes, profe. Y ahora que estás tú, necesito que me den hagan un consenso de cuándo me podrían entregar el primer informe, ya que el lunes chocaría con la prueba y si se lo hago que me lo entregan el lunes, yo creo que harían un mal informe por todas las cosas que tienen. Yo no los quiero perjudicar, todo lo contrario, quiero que por lo menos, tal vez no sepan tópico físico, química al revés del derecho, pero por último sepan hacer un buen informe. ¿Ustedes qué día podrían entregarme el informe? ¿Ustedes qué día creen que serían capaces? Yo, tal fecha, le entrego un buen informe. O el mejor informe posible, mejor. Profe, pero igual, como usted dijo, de que nos daba como esta fecha para que usted lo revise. Sí,
pero yo por esta vez podría hacerlo y para y que me... nosotros lo corrigiéramos. Sí, sí, pero ustedes me lo entregan, les dan unos días más, pero yo puedo tirarme más a la correría y corregirlo ya a veces bien tarde. Por ejemplo, una vez yo me di cuenta, parece que fue, sí, el año pasado, justo el primer semestre, me di cuenta, como le había dado más días, que un informe estaba sin los cálculos. Y como le había dado más días, había sido que me quedé con el viernes. Y yo mandé un correo a los estudiantes que me enviaron ese informe que corrijan de inmediato, que tienen un día para colocar los cálculos. Porque sin cálculos la nota del informe hubiera bajado sustancialmente o no. Yo les puedo dar más días y yo lo voy a estar corrigiendo 10, 11 de la noche, 12, una. Por ejemplo, ustedes me van a entregar el informe el día 10, ¿cierto? Se supone, en teoría. Yo el 17 se los tenía todo corregido, pero si en esa semana usted me entrega el informe, yo igual el 17 le voy a entregar su informe corregido. Díganme. Profe, podría ser para el viernes 14, si no me equivoco. Así usted tendrá. Javier se cortó justo. Podría ser y así no sé qué fecha. ¿Y qué piensan los Para el, demás? para el viernes Discútanlo, 14. discútanlo entre ustedes y me dan una fecha. Y queda en esa fecha. ¿Les parece? Discútanlo ahora, yo... Sí, profe, yo estoy de acuerdo con que sí se puede entregar el Igual estoy de acuerdo viernes. con la sugerencia de Javiera. Yo igual, profe. Ya, entonces queda para el viernes 14. ¿Ya? Así lo hacen y quedamos todos bien. ¿Ya? Y espero que estos días extras les sirvan bastante. Ya chicos. A todo esto, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo están ahora que salimos de cuarentena? Chicos, Pucha, yo igual he tenido que hacer muchos trámites durante la mañana y con este tema de que salimos de la cuarentena, como que me da un poquito más de libertad de poder salir. ¿y alguien más? Entonces voy a empezar. Hoy va a ser el primer laboratorio virtual, el laboratorio de presión de vapor de líquidos puros. Aquí están los que descubrieron la ecuación de Clausius y Clapeyron. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este laboratorio? Va a ser comprender e interpretar el significado de las variables termodinámicas involucradas en la ecuación de Clausius y Clapeyron para aplicarlas en la determinación de entalpías de vaporización de una sustancia, es decir, de una sustancia pura, no de mezclas. Y nosotros van a ser nuestros objetivos específicos: determinar la presión de vapor del agua a distintas temperaturas para representar y describir la relación que se presenta entre ambas variables. ¿Ya? También se van a ver, además del agua, se va a ver un alcohol. ¿Ya? Calcular la entalpía de vaporización a partir de los datos experimentales y obtener la ecuación de Clausius y Clapeyron. Los datos experimentales van a ser unos datos que se obtuvieron en el laboratorio.
y los hice yo el año pasado, si no me equivoco. Los recolecté. Ya. Entonces, la entalpía de vaporización es un fenómeno que ocurre en todos lados. ¿Ya? Este fenómeno de pasar de la fase líquida a la gaseosa en un líquido no volátil, esto pasa en nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Para las personas que han ido al sur, esto se ve en las montañas, que el agua va, o en cualquier parte, ve y se condensa. En las montañas más claro que se puede ver. ¿Ya? Y este equilibrio de una fase gaseosa y una fase líquida es una fase dinámica. Las concentraciones tanto de la fase líquida como de la fase gaseosa se mantienen, pero siempre las moléculas van interaccionando, unas pasándose de fase líquida a fase gaseosa y otra y a su vez fase gaseosa a fase líquida. También estas eh, propiedades termodinámicas uno también lo ve o lo ha visto y que lo aplican sin el conocimiento en la cocina, en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Entonces este fenómeno de la entalpía de vaporización, de cambio de fase, ¿qué pasa? Es algo que pasa en nuestra vida cotidiana. Nosotros queremos comprender un poco más lo que pasa en la naturaleza, entrar a saber un cachito más, ¿ya? Y para eso vamos a ver la ecuación de Clausius y Clayport, ¿ya? Que nosotros podemos ver que es la derivada de la presión dividido la derivada del tiempo por la derivada de la entropía dividido por la derivada del volumen molar. Y nosotros linearizamos y obtenemos esta ecuación, ¿cierto? Es la ecuación de Clausius y Clayport, ¿ya? Uy, se me borró eh, se me borró la demostración, ¿ya? Entonces, ¿qué materiales vamos a necesitar en este laboratorio? Vamos a necesitar una manta calefactora, un balón de 500 ml, un sensor de temperatura de 0,08 grados Celsius, un sensor de presión más o menos 1 kilopascal, una bomba de vacío, un tubo refrigerante y un adaptador de vacío y por último una probeta. Con ese vamos a regular el vacío que va a haber. ¿Cuáles serán los reactivos? Lo va a ser el 1-propanol y el agua destilada. Acá está la información físico-química de cada uno. En este caso del propanol, el agua destilada ya lo conocemos. Acá tenemos su densidad, su punto de ebullición y el punto de ignición. También el punto de fusión y el pH. Pero, chicos, ¿por qué nosotros, qué queremos hacer en este laboratorio? Nosotros queremos establecer un intervalo de temperatura para observar el cambio de presión de vapor del 1-propanol. ¿Y cómo se va a hacer? Midiendo la variación de presión y su relación con la temperatura. Y otra pregunta importante, ¿para qué lo vamos a hacer? Eso será para obtener la entalpía de vaporización en el intervalo de temperatura lineal de la ecuación de Clausius y Clayport. Una consulta, chicos, ¿ustedes han visto un poco estos cálculos? ¿Los saben hacer? ¿Han visto esto en cátedra? ¿Los comprenden? Porque si no, podemos hacer estos ejercicios, tratarlos. ¿Dudas, consultas? ¿Lo saben hacer? Yo igual tengo de repente mis dudas con los ejercicios con la ecuación. ¿Pero tienes dudas o sinceramente no las entiendes? Porque si no las entiendes las voy a explicar y si tienes dudas en un horario fuera del laboratorio, también podemos conversar y tú me presentas tus dudas cuando lo estés tratando. Y si no lo entiendes de plano, me avisas.
¿ya? Para cualquiera de ustedes, Javiera, Cristian, Francisco, María Fernanda, ¿ya? Si ustedes tienen dudas, ustedes eh, me golpean la puerta virtual, si nos mandan un correo, se puede conversar, ¿ya? La cosa es ayudarnos a que puedan comprender toda esta información. Pero en específico, Cristian, ¿tú entiendes o todavía te causan dudas? ¿O no entiendes de plano? ¿O tienes pequeñas dudas? Lo que pasa es que me cuesta visualizarlo para aplicarlo. Eso es porque sí entiendo de cómo se llega al logaritmo Ah, ya. de la presión particular derivada de la temperatura. ¿Cómo llegamos a esta? Eh, si quieres, al final del laboratorio lo explico. Voy a buscar el PowerPoint, ¿ya? Y lo mando. Sí, porque este es el... Sí, voy a buscar el PowerPoint que tengo ya. Entonces, siempre en un laboratorio se tienen que preguntar qué se quiere hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué se va a hacer. ¿Ya? Esas son tres preguntas clave que siempre tienen que pensar en un laboratorio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a montar, preparar este experimento? Tenemos nuestra manta calefactora, tenemos una probeta, medimos un volumen de la probeta donde pueda calzar en nuestro balón. Entonces, nosotros vamos y adicionamos nuestra, nuestra sustancia, nuestra muestra, agua destilada o 1-propanol en nuestro balón y lo conectamos en un tubo, con un tubo refrigerante, ¿ya? Entonces, este balón tiene que caber dentro de la manta calefactora, no puede ser tampoco muy grande. Entonces, tenemos aquí nuestra manta calefactora, ¿ya? Vamos colocando nuestro balón con la muestra, 1-propanol o agua, conectamos en una de sus entradas un tubo refrigerante, un codo, otro tubo, y acá vamos recolectando. Acá colocamos una malla protectora con lana de vidrio, ¿ya? Para que no pase ninguna gota al sensor de presión, porque si no puede alterar nuestros datos, ¿ya? Porque nosotros tenemos, acá tenemos todo el aparataje, esta es una parte de entrada y salida, ¿ya? Acá tenemos otro balón y lo conectamos con la bomba vacía. Y aquí va conectado nuestro sensor de temperatura. Por lo tanto, nosotros tendríamos equipado de esta manera. Ya. ¿Cómo va a funcionar? Nosotros calentamos para saber el sensor de temperatura y tenemos el tubo refrigerante. Nosotros siempre conectamos el agua acá, de abajo hacia arriba, ya para que tenga la mayor área de contacto para enfriar el, el gas. Puede ser 1-propanol o agua en el laboratorio. ¿Qué va a pasar? Se va a calentar y nosotros queremos ver la temperatura de vaporización, por lo tanto va a formar gas. Si nosotros se nos contamina un poco el sensor de presión con agua, ¿qué va a pasar? Se va a contaminar y vamos a tener datos erróneos, datos que nos puedan confundir, se va a descalibrar y no queremos que se descalibre el sensor de presión. Entonces, hay posibilidad de que escape un poquito de líquido hacia acá. Entonces acá con un envase con lana y vidrio intentamos capturar las gotas de agua para que no pasen,
¿ya? El sensor de presión siempre tiene que estar para arriba. ¿Por qué? Porque si está para abajo y se queda acá atrapada una gota de agua, ¿qué va a pasar? La gravedad va a hacer que se deposite en el sensor de presión y por lo tanto vamos a poder tener los datos alterados. Y nosotros, y si no fuera solamente así, se podría escapar más gotas de agua o de la muestra hasta acá. Por lo tanto, nosotros tenemos acá un segundo recipiente. Por si alguna gota escapa y viaja hasta acá, no llegue más allá. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a variar la presión del sistema para ir y medir la temperatura de vaporización, ¿cierto? Entonces, eh, yo empezaría de presiones más altas o presiones más bajas para encontrar la temperatura de ebullición, o yo estaría cambiando la temperatura para encontrar la presión a cual hierve. ¿Cuál de las dos variables, temperatura, presión, yo variaría para medir la otra? ¿Cuál sería mi variable dependiente? La que yo puedo controlar. ¿Cuál sería mi variable dependiente, chicos y chicas? La temperatura. ¿Mm? La temperatura, es decir, que yo voy moviendo la temperatura y ahí voy midiendo a qué presión hierve. También es un método posible, es un método indirecto, pero no es el que vamos a ocupar nosotros porque es un poco más complicado. Vamos a ver el método directo, donde vamos a ir modificando la presión para ir midiendo a qué temperatura hierve. Entonces, si nosotros queremos ver la temperatura de ebullición, yo voy a comenzar de presiones más altas o de presiones más bajas. ¿Y por qué creen eso? Chicos y chicas, disculpen, yo soy un profesor que le gusta preguntar e interactuar con los estudiantes. Si alguna vez a alguien le molesta, me lo puede, me lo puede decir y no hay problema. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Que como que a veces se corta. ¿En serio? Ya, disculpa. Yo voy a ir variando la presión para registrar a qué temperatura, la temperatura de ebullición de, de la muestra, del líquido. A qué, voy a ir variando la presión para yo tener, para medir la temperatura de ebullición. Por lo tanto, yo, ¿cómo voy a empezar el experimento? ¿De presiones más altas o de presiones más bajas? ¿Y por qué? ¿Entienden la pregunta? ¿Cómo yo voy a partir el experimento? ¿De presiones más altas, presiones más bajas? Es decir, ¿lo voy a hacer desde vacío o desde presión ambiente? Porque acá tenemos una bomba vacío que va a generar un vacío en el sistema. Esa presión baja a vacío. Ya. ¿Y por qué va a hacer eso? Porque la presión se tiene que mantener constante. Ya sí, O se mantiene sea, con... según la guía decía de que si aumentaba la presión era porque habían fugas. Sí, pero no, pero para yo medir la, la temperatura, me conviene empezar desde temperaturas más, desde presiones más bajas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la temperatura de ebullición a presiones más bajas, ¿qué pasa? ¿Alguna vez ustedes han ido a altura? Sí, profe. ¿Qué pasa con el agua? ¿Hierve a la misma temperatura?
acá, cuando, no sé, te han ido a... Hoy soy un pésimo No, ejemplo. no debería, A San Pedro, ¿a qué temperatura ya está hirviendo el agua? ¿Saben? Aproximadamente algo. Entre 70 y 80 grados Celsius, ¿cierto? Entonces son temperaturas más bajas. ¿Qué pasa? Yo voy registrando en vacío y tengo una temperatura baja. Después le voy aumentando la presión y la temperatura de ebullición tiene que ser más alta. Y así van aumentando. Inverso. ¿Ya? Por lo tanto, que si yo empiezo de presiones más altas, ¿qué va a pasar? Necesito esperar a que se enfríe para yo recién saber la temperatura de ebullición. Y eso va a hacer que nos demore mucho tiempo más a analizar todo esto. ¿Ya? Y realizar el experimento. Por lo tanto, se empieza siempre en vacío. Entonces ahora yo les voy a compartir un pequeño video de cómo es el laboratorio. ¿Se me dicen si se escucha? ¿Escucharon el video? ¿Me dicen cualquier cosa? No, profe, yo todavía no escucho nada. Sí. A ver, que se me... Profe, yo no puedo escuchar el video. Yo tampoco, profe. ¿Qué pasó? ¿No se escucha? No, profe. No, profe. Eh, ah, ah, así que hoy he tenido problemas con mi computadora, así que les pido disculpas. Mm, ¿Ahora escucharon el video? ¿Un poco? Por lo menos yo no, profe. Yo tampoco, profe. Ya. La presión en el interior de la línea coincide con la presión de vapor del líquido.
El matraz de destilación es un recipiente con dos bocas esmeriladas donde se coloca el líquido que se va a destilar. La boca esmerilada grande es para conectar un refrigerante de bolas, mientras que en la pequeña se adapta un termómetro con el que se mide la temperatura del vapor en equilibrio con el líquido en ebullición. El refrigerante sirve para condensar los. Para la medida de la presión de vapor de un líquido puro se necesita una línea de vacío como la. Para la medida de la presión de vapor de un líquido puro se necesita una línea de vacío como la que se muestra en la imagen. La línea de vacío consta de los siguientes elementos. Bomba de vacío. Permite hacer vacío en el interior del sistema. Para comunicar el sistema con la bomba de vacío se utiliza la llave A. No es necesario abrir mucho dicha llave, ya que para sistemas estáticos es suficiente una pequeña apertura, evitando además posibles fugas de aire en la línea. La trampa de aire líquido se utiliza para condensar los vapores de la línea de vacío y evitar que puedan contaminar el aceite de la bomba de vacío, e incluso estropearla. No se utilizará para estas medidas. El balón de vidrio tiene un volumen mucho mayor en comparación con el resto de la línea de vacío, y sirve para que la presión sobre el líquido sea constante durante la ebullición. El manómetro de mercurio es un tubo en U. Una de sus ramas está conectada al sistema de medida, mientras que la otra está abierta a la atmósfera. La presión en el interior de la línea coincide con la presión de vapor del líquido. El matraz de destilación es un recipiente con dos bocas esmeriladas donde se coloca el líquido que se va a destilar. La boca esmerilada grande es para conectar un refrigerante de bolas, mientras que en la pequeña se adapta un termómetro con el que se mide la temperatura del vapor en equilibrio con el líquido en ebullición. El refrigerante sirve para condensar los vapores del líquido en ebullición y evitar las pérdidas de líquido. La manta calefactora se utiliza como fuente energética para calentar el líquido contenido en el matraz. El tamaño de la manta y del matraz tienen que ser los adecuados para que encajen perfectamente. La manta calefactora dispone de un interruptor eléctrico con el que se puede variar la potencia de calefacción. Las llaves de conexión A, B y C del sistema se utilizan para aislar o comunicar las diferentes partes de la línea de vacío entre sí o con el exterior. La llave A conecta la bomba de vacío con el resto de la línea. Se abre para bombear la línea y cuando se ha alcanzado el vacío deseado dentro del sistema se cierra, permaneciendo cerrada durante el experimento. La llave B conecta el sistema de vacío con el manómetro de mercurio. Debe permanecer abierta siempre. No es necesario que se abra mucho. La llave C comunica la línea de vacío con el exterior. Abriendo esta llave se puede modificar la presión en el interior de la línea, permitiendo la entrada de aire al sistema. Llenamos el matraz de fondo redondo con unos 100 ml de agua destilada. El volumen es aproximado y lo medimos con una probeta. Añadimos plato poroso para evitar proyecciones de líquido durante la ebullición. Comprobamos que los esmerilados están bien engrasados. Para hacer vacío en el sistema, comprobamos que las llaves A, C y D están cerradas. Encendemos la bomba de vacío y comprobamos que la llave B está abierta. Abrimos cuidadosamente la llave A y comprobamos que la altura de las ramas del manómetro se modifican. La rama del manómetro que está conectada a la línea de vacío sube, mientras que la otra baja. Cuando hayamos alcanzado una diferencia de unos 600 o 650 milímetros de mercurio entre las dos ramas, cerramos la llave A, que permanecerá cerrada el resto del experimento. El profesor apagará la bomba de vacío y venteará el resto de la línea de vacío. Se sube la manta calefactora hasta que encaje perfectamente en el matraz de fondo redondo. Se conecta la alimentación poniendo la posición 2 en el interruptor. La temperatura irá ascendiendo hasta que se alcance equilibrio térmico, momento en el cual empezará la ebullición del líquido y la temperatura se estabilizará. Al empezar la ebullición, bajamos el interruptor a la posición 1. Anotamos la temperatura y las alturas en las dos ramas de manómetro de mercurio.
A continuación abrimos la llave C y dejamos entrar aire al sistema, unos 15 o 20 milímetros en cada rama, y se cierra de nuevo la llave. Una vez alcanzado el equilibrio, se miden de nuevo las alturas del manómetro y la temperatura. Se repite el proceso hasta que las ramas manométricas se igualan. Cuando se han realizado todas las medidas, se apaga la calefacción y se baja la manta calefactora. Profe, no se escucha su audio. Profe, su audio no se le escucha. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Eh, Nosotros vamos variando la temperatura y vamos recolectando a 66, a tanta presión, la temperatura de ebullición es tanto, y así vamos variando. Nosotros siempre tenemos que anotar los datos con su incertidumbre, las temperaturas con su incertidumbre, las presiones, todas las variables con incertidumbre. La incertidumbre siempre están dadas por el equipo, pero siempre será la incertidumbre de lo que es la temperatura y lo que es la presión. ¿Ya? La incertidumbre de la entalpía es otra incertidumbre que ustedes ya van a saber cómo hacerlo si ven los cálculos que hicimos anteriormente. O si quieren, después podríamos hacer los cálculos de incertidumbre una vez, para los que tengan dudas. ¿Ya? Y estos serían los datos para el 1-propanol y para el agua estos serían los datos. Entonces, ustedes tendrían que calcularme la entalpía de vaporización del 1-propanol y del agua y justificar de por qué es distinta. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Van a graficar presión contra temperatura. Ese va a ser el primer gráfico y el segundo va a ser graficar logaritmo natural de la presión contra temperatura elevada a -1. Y con eso van a poder ustedes calcular lo que es la entalpía de vaporización del líquido problemático, tanto sea del 1-propanol como del agua. ¿Ya? Pero ustedes, ¿cómo lo van a hacer? Ustedes van a graficar con la ecuación de Clapeyron y Clayport, logaritmo natural de la presión con la temperatura. Y la pendiente va a ser la entalpía de vaporización dividido por la constante de los gases ideales. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, chicos y chicas? Profe, yo no entiendo cómo hacerlo. Ah, esta es la ecuación, ¿cierto? Presión versus temperatura. Entonces, los datos que yo tengo o que yo les doy están en grados Celsius, están en kilopascales.
¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen que cambiar a unidades de presión y de temperatura que estén. Entonces, ustedes tienen que cambiar o que estén ocupados de hacer la ecuación. Y acá tienen que cambiar a, a Kelvin y la presión. ¿Por cuál la tendría que cambiar? ¿Por qué unidad yo tendría que cambiar la presión? María Fernanda, ¿Por atmósfera? por atmósfera, ¿cierto? Entonces, yo voy haciendo un gráfico X versus Y. Y es lo primero que pido, que me grafiquen presión versus temperatura. Tienen una gráfica para que me vean que es una curva, ¿ya? Y ustedes después lo integran y los datos que tuvieran como presión en la atmósfera por logaritmo natural y la temperatura en Kelvin es 1 dividido en temperatura. Y me grafican eso, ¿ya? Entonces, teniendo estos datos, en Y las presiones y en X la temperatura, ustedes hacen un gráfico y les va a dar una recta. Esa recta, la pendiente va a ser entalpía dividido por la constante de los gases ideales. Entonces te tienen que M en la pendiente va a ser igual a menos entalpía de vaporización por la constante de los gases ideales. Ustedes despejando, multiplicando por R la pendiente, van a tener la entalpía de vaporización del líquido problema. ¿Se entendió ahora, María? ¿O alguna otra duda? ¿Algo que no hayas entendido? Profe, eso se hace en el Excel, ¿cierto? En el Excel, sí. Ya. También algunos que podrían trabajar en Origin, si les resulta más amigable. ¿Alguna otra duda con este laboratorio? Por mi parte, no, profesor. Em, sí, ¿Me podría lo último. explicar de nuevo qué es lo último que tenemos que hacer? Ah, disculpa, no te escuché. ¿Puedes repetir, Javiera? Que si me podía explicar lo último que hay que hacer, lo del calor de vaporización. La entalpía de vaporización. Sí, Tienen que encontrar el valor tanto para el 1-propanol como para el agua y discutir por qué es diferente, porque uno es más grande porque uno es más grande que el otro. ¿A qué se debería? Eso, ¿ya? Entonces, tú, Cristian, tú quedaste con esta duda, ¿cierto? De cómo llegaba a la ecuación de Clausius y Claypole, ¿cierto? No, profe, lo que pasa es que yo tenía duda de cómo se aplicaba en un Ah, ejercicio. de cómo se aplicaba. Ah, ya. Que esta se me quedó en otra diapositiva. Ya, pero todavía esto no se los pasan en cátedra, ¿o sí? La ecuación de Clausius y Claypole.
Y esa la pasaron. Chicos, dudas, consultas, ¿le pasaron esto en cátedra? Todavía no se los pasa. No llegan a esta ecuación. No, profe, si mal no recuerdo todavía, el profe no lo pasa. Chicos, ustedes si tienen dudas, consultas con el informe, me pueden mandar un correo con sus dudas. Y si ya son muchas, eh, nos conectamos unos minutos. ¿Ya? Sí, profe. Entonces, nos vemos el lunes subsiguiente. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Es igual. Ya, profe. No, profe. Esperen, chicos. Alguien de ustedes me dijo que no podía entrar a mi canal, ¿cierto? Que no había encontrado mi clase, la primera clase. Si no mal recuerdo, profe, creo que fue Gerald, pero Gerald creo que ya, Que creo que Gerald convalidó el laboratorio, porque él había hecho conmigo el laboratorio presencial. Cuando es presencial son 10 informes. Entonces por eso se lo convalidaron. no, ok, profe. Él, bueno, él había sido en todo caso esa primera clase. Ujú. Pero ustedes pudieron entrar a mi canal porque ahí yo voy a subir los vídeos de las clases. ¿Ya? Yo sí pude, profe. Francisco, María Fernanda, ¿ustedes? Sí, profe, yo igual. Ya. Sí, también pude. Entonces ahora sí, nos vemos. Chau, chau. Profe, profe, tengo una ¿Sí? duda. ¿Sí? Esto de graficar y todo eso, es que no entiendo porque teníamos una prueba corta ahora o estoy Ah, mal. sí, se me olvidó mandarle la prueba corta. Eh, ya, qué cabeza pollo soy. Y Su otra compañera, el gráfico y todo eso, ¿cómo lo no, hacemos? las pruebas cortas son preguntas solamente. Aplicar ejercicios, eso es solamente para el informe. ¿Ustedes le pueden decir a su compañera que venga, que se conecte de nuevo, por favor? Profe, podría repetir, es que se le cortó un lapso en el que habló. Ya. Los ejercicios o todo lo que se tenga que calcular, yo lo voy a ver en el informe, no en las pruebas cortas. Las pruebas cortas son preguntas, ¿ya? De alternativa, de rellenar, de contestar, ¿ya? ¿A eso te referías, María Fernanda? ¿Cuál era tu duda? No, profe, es que no sabía que, o sea, para hacer el gráfico y eso, Ujú. solo lo ponemos en el informe, entonces no hay que mandárselo o algo así. No, eso va en el informe. Ya, profe. Ya, les voy a, les envié la prueba corta, ¿ya? Tienen para responderlo hasta las 6:10, ¿ya? Ustedes contestándolo, después me llega solo al correo. Profe, ¿por dónde lo mandó? Al correo institucional, al que tienen, al que les mandé el correo el Ok. otro día. A ver, primero, mejor. Intenten abrir el control. Y me avisan si pueden o tienen algún problema. ¿Les llegó? Cristian, ¿te llegó? ¿Francisco, te llegó?
Y sí, profe. Sí, profe, recién me llegó. María Fernanda, Sí, sí, me llegó. Javiera, Sí, profe, a mí igual. entonces a las 6:10, hasta esa hora tienen para mandármelo. Entonces nos vemos. Chao, chao. Eso, profe. Chao, profe. Chao, profe.